Buenos días, Buenos estudiantes. días, profe. Buenos días, ¿Cómo profe. les va? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. ¿Bien usted? Bien, gracias, mis niños. Con frío, pero bien. Bueno, entonces, para el día de hoy, quiero preguntarles lo siguiente. Espérenme, todavía están entrando. Entonces, nosotros nos vimos el viernes, ¿cierto? Si no estoy mal. El viernes nos Creo que sí, vimos, profe. hicimos una clase en la que interactuamos todos y pudimos avanzar en lo concerniente a el ciclo celular, si no estoy mal, ¿cierto? En el proceso de mitosis. ¿Estoy en lo correcto? Es que estoy medio, a veces parece que Sí, profe, creo que lo correcto. como tenemos tantos cursos este año, a veces como que se va un poquito la paloma. Bueno, para el proceso de mitosis, ¿sí? Si no estoy mal, quedamos adicionalmente en revisar ya las últimas fases o las fases perdón, que hacen parte del proceso de mitosis, ¿cierto? Entonces, ahorita quisiera como darle un pequeño repasito, pero adicionalmente, eh, yo recuerdo que les comenté que teníamos 3 partes en la guía, ¿cierto? La guía se compone del ciclo celular, luego del ciclo celular en células germinales y posteriormente la última parte era la referente a las células o al proceso irregular de crecimiento de las células, en donde íbamos a explicar procesos como el cáncer, por ejemplo. Esa es la tercera parte de la guía. Entonces, hoy sería bueno abarcar la parte de meiosis, pero entonces antes de iniciar, quisiera darle un pequeño repasito, como les digo, al proceso de mitosis. Y luego vamos a ver un video introductorio a la meiosis y vamos a dar, espero alcanzar una introducción y una explicación a este proceso. Que ustedes se acuerdan, únicamente pasa en las células germinales, es decir, las células de orden sexual, que son los óvulos y los espermatozoides. Entonces, antes de iniciar, les pido por favor que me colaboren con una fotico para el registro de asistencia, si son tan amables, por favor. Son todos muy juiciosos, muy bien. Me parece muy bien que se hayan uniformado. Hoy no me uniformé porque está haciendo mucho frío para estar solamente con camiseta. Me muero. Tuve que ponerme, mire, cuello tortuga. Está muy frío por acá. Entonces sonrían un poquito para tomarles la foto y ya se pueden esconder después otra vez. No, mentira, ustedes no se esconden. Algunos me apagaron la cámara. Listo. Les agradezco mucho, mis niños. Entonces, a ver, vamos a proyectar un poquito la guía. En nuestra clase pasada quedamos, llegamos hasta la explicación del cuadrito. Creo que sí, profe. ¿Sí? O sea, esta parte ya la miramos. Profase, metafase, anafase y citofase. Citoquinesis, perdón. Profe, creo que no creo. Bueno, la idea es que estas son las fases en las que se divide el proceso de mitosis.
que previamente habíamos hablado de él, ¿sí se acuerdan? Que tenía 3 fases importantes. La primera fase era la interfase, que era la más larga, porque era la fase en la que empezaba el crecimiento, ¿sí? Celular, y empezaba como la división, de alguna manera, de las cromátidas, es decir, de los cromosomas, ¿sí? Posteriormente el proceso de mitosis en el cual ya empezaba a dividir el núcleo, ¿sí? El dividir el núcleo con toda empezaba a extraer toda la información genética que contenía la célula, ¿sí? La empezaba como, o sea, ya empezaba a dividirse en 2 partes iguales para formar la próxima célula, y el último proceso era la citoquinesis, que ya era la división del citoplasma con toda la información ya extractada de la célula madre. Sí, esas 3 fases son las fases principales del proceso celular, ¿sí? O de división celular. Básicamente se lleva a cabo en todas las células, ¿sí? Que son eucariotas, y en organismos que son pluricelulares. Y de igual manera explicábamos que estos procesos no tenían como unos ciclos establecidos y uniformes para cada célula, sino que dependiendo de la célula, de la estructura celular, de la función celular que tenga, eh, y el organismo que sea, el proceso de división celular o el ciclo celular iba a ser diferente en cada célula. Una célula epitelial no va a tener el mismo proceso de división celular o de reproducción celular, o el ciclo celular que tiene una célula, por ejemplo, muscular. Y así en todo este tipo de células, en la gran variedad de tipos de células que tenemos, ¿no? Entonces, decíamos que la mitosis, o durante la mitosis, ¿no? Hay una división del material nuclear, ¿sí? Y que esta va a los extremos para formar la nueva, la nueva, la nueva célula con el material duplicado, ¿sí? Y dividido en partes iguales y con la misma información genética que contenía la primera célula, ¿sí? La mitosis se divide en 4 fases principales, ¿sí? Entonces, yo quiero, no sé si vamos a alcanzar con el proceso de mitosis, porque realmente, pues, quiero hacerlo como la clase pasada, que también ya los chicos que participaron tienen su puntico, y espero que esta vez haya, haya también participación para poderles a ustedes ayudar con punticos. No sé cómo les está. ¿Ustedes están ya haciendo el taller, niños? Esa es una pregunta que quería también como estar. No, Profe, Perdón. yo lo estoy haciendo, sino que pues yo no estuve la clase pasada, entonces pues no Pero yo entiendo dejé mucho. grabada la clase. Yo dejé grabada la clase y la compartí en el grupo. Entonces, por ejemplo, para quienes no hayan estado o de pronto se tuvieron que salir porque se les cortó algo, recuerden que yo siempre grabo la clase y la comparto en el grupo, como para que estemos al día y no tengamos de pronto como esa falencia entre los que sí asistieron y los que no asistieron. O sea, la clase ahora sí que está para todos. Entonces, eh, no se preocupen, porque si no asisten, no hay ningún problema. Este es 8.1, ¿no? Entonces, me gustaría muchísimo que en el día de hoy también me colaboren con la lectura, y vamos explicando poco a poco, y posteriormente yo les explico cómo vamos a hacer este taller. Ya tendría en teoría que estar prácticamente listo, teniendo en cuenta que la semana pasada correspondía a la primera parte del taller, ¿sí? Entonces, pues sí es bueno como que vayamos adelantando. Esta información de los cuadritos que están aquí, esta información la pueden sacar del video que vimos en la primera vez que empezamos a explicar lo correspondiente al ciclo celular. Yo ya les compartí ese video.
pero hoy yo les recuerdo, inclusive miren, aquí está la dirección del video. Pero entonces, si ustedes tienen de pronto algún problema recordando el video, ustedes lo pueden observar de ahí del grupo y paso a paso están todas las definiciones para que ustedes puedan diligenciar este cuadrito que muchos me han dicho que y ese cuadro cómo se hace o de dónde se saca la información. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a dar una pista, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en las células germinales? ¿Qué proceso de división celular ocurre en las células germinales? Profe, pues yo creo que ahí tiene que haber contacto con los óvulos y Pero hay los una palabrita clave. La división celular de las células germinales, ¿cómo se llama? ¿Meiosis? Meiosis. Aquí, por ejemplo, es meiosis. Y acá, ¿cuáles son los 3 pasos de la mitosis o el proceso de ciclo celular o división celular que ocurre en las células somáticas? Acuérdense que aquí el proceso de división celular de las células sexuales o germinales es la meiosis. Acá las células somáticas tienen la mitosis, pero son 3 pasitos que los acabamos de ver acá arriba. ¿Dónde está? Estaban en negrilla, mírenlos aquí. Interfase, mitosis y citoquinesis. Entonces aquí, en este cuadrito de acá, van esas 3 y de ahí ustedes desglosan, ¿sí? Pero estos cuadros de acá abajo los pueden diligenciar teniendo como base la observación del video que habíamos compartido la clase pasada. Entonces, remítanse a esos videos y ahí está perfectamente desarrollado en los cuadritos. No está el cuadro, pero sí están las definiciones que ustedes les van a ayudar para el cuadrito. Eso, chicos. Entonces, ¿quién nos quiere colaborar con la lectura de hoy? yo, profe. A ver, Yo, entonces, profe, Camila Rojas. primero Cami y luego, ¿quién me dijo? Había otra. Juan José. Juanjo. Bueno, espérenme, hoy es 23, ¿no? Voy a poner la fecha porque luego me olvido. Entonces, Cami, iniciemos aquí desde durante y lees este primer párrafo, porfa. Bueno, señora. Durante la mitosis, el material nuclear de la célula se divide y se acerca hacia los extremos opuestos de la célula. La mitosis se divide en 4 etapas: profase, metáfase, anáfase y telofase. Primero, profase. Es la etapa más larga de la mitosis. En esta etapa, la cromática se condensa para formar los cromosomas formados por 2 mitades en forma de X. Cada mitad de esta X se llama cromatilde, hermana. Los cromátides hermanas con estructuras que contienen copias identificadas de ADN, la estructura central del cromosoma, donde se adhieren las cromáticas hermanas, se llama centrómero. Estas estructuras es muy importante porque asegura que una copia complementa del ADN. Forme parte de la célula, forme parte de las células hija al fin del ciclo celular. Además, el uso mitótico comienza a aparecer en el citoplasma. Esta es una estructura alargada de fibras delgadas, forma por microtúbulos que organiza e indican el camino que deben recorrer los cromátides hermanas al separarse. Bueno, muy bien, Cami. Entonces, vamos a explicar un poquito. La profase es una etapa o la primera etapa del proceso de mitosis, ¿sí? Y recuerden que la mitosis es de todas las células que no son germinales, es decir, que no son células sexuales, que no son óvulos y espermatozoides. Todas las demás células del cuerpo realizan el proceso de mitosis en cuanto a la división celular. Entonces, bueno, en esta etapa, ¿qué pasa? Aquí se unen, ¿sí? Los cromátides se unen a partir del centrómero, ¿sí? O se unen por el centrómero. El centrómero sería la parte de aquí del centro de los cromosomas, ¿sí? Ellos empiezan como a querer alinear.
porque ellos están distribuidos en el núcleo, pero entonces ellos empiezan como a hacer ya una alineación, quieren empezar esta alineación para qué, para empezar a compartirse, ¿sí?, la información genética y de esta forma, perdón, de esta forma, todos, tanto la parte, por decirlo, derecha e izquierda del cromosoma que se va a separar posteriormente, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Se va a contener la misma información, pero ellas ya van a ser capaces de separarse, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cada parte va una parte hacia la nueva célula y la otra parte se queda en la célula predecesora o en la célula madre. Aquí se empieza, dice, a formar el uso. El uso está compuesto de estas estructuras, ¿sí?, que son los microtúbulos, ¿sí?, y algunas estructuras adicionales que van a alar, ¿sí?, van a alar posteriormente a cada cromatide hermana, cuando ya estén separados. Pero entonces estos microtúbulos son los que lo van a guiar, ¿sí? Ese es el camino por el cual el cromátide, cuando ya esté separado, va a, a viajar, ¿sí?, hacia el uso y hacia la nueva célula, ¿sí? Va a componer a la nueva célula. Como se dice acá, aquí se va a compartir la información y entonces estos cromosomas van a empezar a, a generar toda la información genética que se va a llevar la nueva célula. Es decir, que están alineados de tal forma que la información de antes, o sea, la propia, la original de la primera célula, va a compartirse de igual manera en la célula que sería la hija. Vamos con la metafase, porfa. ¿Quién seguía? Juanjo, ¿cierto? Sí, profe. Dale, Juanjo. Bueno, metafase. En la segunda fase de la mitosis, las cromátides hermanas se mueven a través del uso mitótico y se alinean en el centro o ecuador de la célula. Es una de las etapas más cortas de la mitosis, que asegura que las nuevas células tengan copias exactas de los cromosomas. Bueno, la metafase es una etapa, como dice, muchas gracias, Juanjo, una etapa muy corta en la cual miramos la alineación de todos los cromosomas, ¿sí? O sea, y aquí dice en el Ecuador, ustedes saben que la línea ecuatorial en el planeta Tierra, por ejemplo, es el centro, ¿cierto? Representa el centro de la Tierra. Entonces, aquí el Ecuador pues quiere decir hacia el centro, se alinean hacia el centro. Y miren ustedes que ya está prácticamente formado el uso aquí en la célula. Entonces, cuando se unen cada cromosoma, se ponen de tal manera que ya va a ser más fácil que el uso, o sea, que cuando se separen los cromosomas y se vaya una cromátide a la derecha y otra cromátide a la izquierda, entonces viajen a través del uso. Y el uso, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente etapa, el uso va a alar al cromosoma a través del centrómero, pero eso pasa en la tercera fase que se llama anafase. ¿Quién quisiera colaborarnos con la lectura de la anafase, por favor? Yo, profe. Samuel. ¿Sí? Sí, señora. Dale, Samuel. Anafase. En esta etapa, las cromátides hermanas se separan. Comienzan a cortarse los microtúbulos, ¿sí? Del uso mitótico. Mitótico. Este acortamiento tira el centrómero de cada cromatide hermana y causa que éstas se separen en dos cromosomas idénticos.
Todas las cromátides hermanas se separan simultáneamente, aunque aún se conocen el mecanismo exacto que lo controla. Al final, los microtúbulos mueven los cromosomas hacia los polos de la célula. Listo. Entonces, como les decía, muchas gracias, Samu. Como les decía, ya esta fase es en la cual hay la separación de los cromosomas. Es decir, que cromátide derecha se va para su derecha, cromátide izquierda se va para su izquierda. ¿Y cómo son aladas? A través de los usos, del uso cromático. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son aladas? El uso, por decir algo, agarra o coge, toma el centro el centrómero, ¿sí? El centro de la cromátide, que es la mitad. Entonces, la ala, ¿sí? Hacia el extremo del uso. Y entonces ahí ya podemos ver que hay igual número para la derecha, al igual que el número para la izquierda de cromátides hermanas. Entonces, la información, ustedes ahí se pueden dar cuenta que la información de la izquierda, ¿sí? Es igual, es completamente exacta a la información que se llevaría el uso de la derecha, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que si aquí hay esta información, acá va a haber una información completamente igual. Entonces, ahí podemos confirmar precisamente que, o en la anafase, podemos confirmar que la información que previamente tenían se va a duplicar de manera exacta hacia la próxima célula, porque acá, esta parte de acá, la de la derecha, es donde se va a conformar la nueva célula. Es decir, ahí se va a dar la duplicidad en la información celular. Telofase, ¿quién nos colabora? Profesor, ¿puede repetir? Pues tú ya tienes la notica, Cami. Yo Sí, quisiera señora. que repita otra persona. Anímense, chicos, es por punticos en la clase. ¿Qué tal que no les vaya muy bien en el examen de la próxima clase y con estos puntos se recuperen? Yo, Aprovechen profe, la oferta. ¿Quién habla? Doug Breyer. Eso, listo. Hola, ¿cómo estás? Bien, usted, profe. Bien, amor. Listo, te escuchamos. Perdón, no, profe, es que yo estaba haciendo, ¿por dónde quedamos? En telofase, aquí al inicio del párrafo. Ah, listo. Esta etapa inicia cuando los cromáticos llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a descondensarse y desarrollarse para dirigir las actividades metabólicas de las células nuevas. Se forman las nuevas membranas, las membranas nucleares y reaparecen los núcleos, los nucleolos. Ujú. Bien, aquí están. Ujú. Ya. El uso mitótico se desarma y la célula recicla algunos de los microtúbulos para, para, para construir algunas partes del citoesqueleto. Por último, la membrana plasmática empieza a separar los dos núcleos nuevos. Ujú. Vale, muy bien, hijo. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Ya están separados, ¿cierto? Los cromosomas y entonces las cromátides se van una para la derecha, otra para la célula izquierda. Entonces ya estos empiezan a agrupar, ¿sí? A unirse nuevamente. ¿Para qué? Para que se empiece a formar esta membrana nuclear, ¿sí? Y de esa manera entonces empieza a formar el núcleo de la nueva célula y pues se repara el núcleo de la anterior célula, ¿sí?
Entonces, miren que adicionalmente ya se forma el núcleo, se está empezando a formar nuevamente el núcleo, pero también la información o los elementos que contienen el uso ya van formando parte de este citoplasma. Entonces, ya como se está formando la célula, espérenme un momentito. Bueno, perdón chicos. Entonces ya el citoplasma queda o contiene más bien toda la información que estaba dentro también de la célula, la cual ya fue compartida adicionalmente a la otra célula, y entonces ya empieza el proceso de división, ¿sí? Entonces ya posteriormente podemos decir que se forman las dos, la nueva célula, y a partir de la primera célula, de la célula madre. Completamente igual, ¿no? Con su núcleo, con su información genética, con sus organelos celulares, o sea, completamente funcional e idéntica a la primera célula. Listo, muy bien. ¿Alguien más nos quiere ayudar en la lectura? Yo, profe, Bien. Brian Hurtado, yo le leo, profe. Brian, listo, vente, apunto. Dejé el cuaderno por acá. Sigue, hijo. El ciclo celular culmina con la citoquinesis, momento en el cual la célula se divide en dos células hijas con núcleos idénticos al dividirse completamente el citoplasma. El resultado son dos células con núcleos idénticos. En las células la membrana plasmática se divide formando un surco a lo largo del ecuador de la célula. Dado que las plantas tienen pared celular rígida, el citoplasma no se estrangula. En cambio, se forma una estructura llamada placa celular a lo largo del ecuador. Es así como se explica cómo creemos y cómo crecen en general todos los organismos pluricelulares. Y porque en ocasiones la ropa ya no nos queda. Muy bien, hijo. ¿Me recuerdas tu apellido, porfa? Brian Hurtado. Listo. Ok, entonces, ¿aquí qué dice al final? Gracias a este tipo de división celular, es por lo cual crecemos, ¿sí? Llega un momento en el que la célula se divide tantas veces que pues obviamente nuestro cuerpo empieza a, ¿cómo se dice? Sí, a crecer, a alargarse, pues no en otros términos, pero entonces hay momentos, ya llega un momento en el que el ciclo celular se detiene, ¿sí? Llega el momento en el que la célula ya ha cumplido con ese ciclo celular, y entonces ese es el momento en el que la célula ya da paso a la formación de las otras células, pero esta ya no va a generar más tipos de división celular, es decir, ya no va a generar más células. Ahí pues muere, obviamente, pero a la muerte de la primera célula se van regenerando 1.000.000 más, ¿sí? Entonces, estos son los procesos o son los pasos, las fases que tiene el proceso de división celular, ¿sí? Y generalmente y todos los días y a cada momento, mientras estoy hablando y mientras ustedes escuchan, estamos generando divisiones celulares, por ejemplo, en las células sanguíneas, en las células óseas, ustedes que están creciendo, y en la gran mayoría de las células corporales, ¿sí? Este es el proceso que ustedes tienen que distinguir. Posteriormente, y como les digo, si ustedes ya se van al video que pusimos la clase hace, que sería como unos 10 días, tal vez, o bueno, una semana, ustedes van a encontrar los pasos para resolver estos dos cuadritos. Adicionalmente tienen que entregar, chicos, ya para, ¿hoy qué es? Hoy es martes, ¿no? El próximo martes a más tardar.
esta primera parte, porque yo creo que no alcanzan a desarrollar los 3 talleres, porque creo que ya para el próximo martes es que toca entregar. A ver, espérenme, déjenme ver la fecha de la guía. Ah, bueno, para el 5, pero entonces sí me gustaría que entreguen la primera parte al menos del taller para la próxima semana. Bueno, aquí tienen que hacer como un análisis. Si la división celular inicia en una célula que pasa por 6 divisiones, ¿cuántas células hay al final? Entonces ustedes tienen que ver que de una célula sale otra, pero de esas 2 ya salen, ¿qué? 4. De esas 4 salen, o sea, tienen que ir haciendo como la Dos, cuatro, seis, multiplicación, ocho. ¿sí? Hasta que lleguen a las 6 divisiones, a ver cuántas células nos pueden dar de esas 6 divisiones a partir de una célula. Profe, o sea Señor, que tenemos que multiplicar y multiplicar, pues, las divisiones de las pues, células quiere multiplicar, hasta pero llegar a también puede 64. sumarlas, hasta llegar a yo no sé qué número. No, mentira, yo sí sé, pero pues ustedes me tienen que dar la respuesta. Ah, profe, o sea que hay que multiplicarlo 64 veces. No, si lo multiplica 64 veces le dan, mejor dicho, mucho. Entonces lo tiene que multiplicar 6 veces. Lo tiene que multiplicar 6 veces, muy bien. Ah, ya entiendo. Listo. Entonces, acá abajo dice, si un ciclo completo para una célula requiere 24 horas para una célula, ¿cuál es la duración de la etapa de la mitosis? Si se calcula que la interfase tiene una duración de 7/8 y el periodo de citoquinesis es de 1 hora. Entonces ahí les está dando varios datos, pero les está preguntando únicamente la duración de la etapa de la mitosis, ¿sí? Ahí tienen que hacer como un pequeño análisis también, viendo el video y mirando acá arriba cuáles son las etapas y más o menos la duración, cuál es la más corta, pero eso más que todo es de análisis y ahí está la respuesta. Es casi una regla de 3. Y luego vemos este cuadrito que nos dice el efecto de la temperatura en un ciclo celular de una cebolla y van a irse a responder estas 3 preguntas. Dices, según los datos de la tabla, ¿en cuánto tiempo se esperaría que el ciclo celular estuviera a 5 grados? Mire que ustedes tienen de 25, 20, 15, 10, entonces pueden hacer una relación de 5 a los 5 grados. Y aquí están las respuestas. Con base en los datos de la tabla, ¿cuál sería la conclusión válida a la que el científico puede llegar? ¿Sí? O sea, no sé, a mayor temperatura es mayor la duración del ciclo celular o a menor temperatura es mayor, o sea, ustedes hacen el análisis con esto. A una temperatura determinada hay una duración, pero si le aumento con esta duración, ¿qué pasa? Se disminuye, se aumenta, o sea, ahí hacen el análisis. Y la tercera es con sus propias palabras explique cada fase del proceso de mitosis, con sus palabras. Yo ya les fui diciendo más o menos, proceso de mitosis, o sea, estos 4, ¿sí? O sea, ¿qué pasa en la profase? En la profase se empiezan a unir como ya para compartirse la información y después ya poder separarse. La metafase se alinean, quedan en filita para ya estar listas para la separación. En la anafase, ahí sí ya se separan y se empiezan a ir a los extremos para ir a la nueva célula. Y en la telofase ya en los extremos se reúnen para hacer cada una su núcleo y que si ya se termina la división celular. Eso, chicos, a ver, ¿qué más puedo explicarles? Ese es el tallercito que tendrían para la próxima semana. Segundo, chicos, entonces nos vamos a ir con el proceso, a ver lo que alcancemos, porque ya nos quedan 3 minuticos. No sé si nos volvemos a unir en 5. Bueno, se termina aquí y yo ya les digo para unirnos y vemos por lo menos la introducción del proceso de meiosis y ya luego ustedes pueden quedarse para hacer el taller.
para poder adelantar el taller. Y en la próxima clase adicionalmente entonces seguimos o terminamos lo referente al proceso de ¿qué es? De la meiosis. Dime, no sé quién me está levantando la manito. Profe, tenemos 2 horas con usted para seguir haciendo el taller, ¿o no? Sí, por eso les digo, o sea, yo quisiera ahorita Vale. darles la pequeña introducción para el proceso de meiosis y entonces ya luego quedarían ustedes para hacer ya el taller que les acabo de explicar. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces, vamos, primero hacemos esta introducción y luego vemos el video. Aunque, bueno, si alcanzamos yo creo a la introducción, damos 5 minuticos y entramos a ver el video y ya les explico lo que deben hacer para que se queden haciendo su taller. Entonces, mecanismos de reproducción en las células germinales. Ustedes saben que las células germinales, como ya les había dicho previamente, son el óvulo y el espermatozoide. Es decir, que la meiosis únicamente y exclusivamente pasa en las células que son de orden sexual, ¿sí? No van a pasar ni en las células óseas, ni en las células sanguíneas, ni epiteliales, ni musculares, etcétera. O sea, no pasa en ese tipo de células. Esas células se llaman somáticas, ¿sí? Y hacen referencia a todas las células del cuerpo, a excepción de las células germinales o de reproducción, que son el óvulo y el espermatozoide, en las que sí pasa el proceso de meiosis. Entonces, bueno, cuando se corte, porfa, damos 5 minuticos y volvemos a ingresar, ¿listo? La meiosis, entonces, les voy a leer el primer párrafo y luego ustedes me ayudan. La reproducción sexual se lleva a cabo en 3 etapas clave: meiosis, la formación de gametos y la fertilización. Los gametos son los óvulos y espermatozoides. Entonces, las células sexuales también se llaman gametos o también se llaman células germinales. Cuando yo les pregunte en algún examen o en algún quiz cualquiera de estos 3 nombres, hago referencia a los óvulos y a los espermatozoides, ¿sí? Entonces, gametos, células germinales o células sexuales, cualquiera de esos 3 nombres para los espermatozoides y los óvulos. Bueno, aquí ya tenemos que hablar de reproducción sexual, ¿sí? Entonces, esa reproducción se hace o se lleva a cabo en 3 etapas, que son la meiosis, que es la reproducción celular o el ciclo celular de las células sexuales, la formación de los gametos, es decir, cuando ya se forma el óvulo o el espermatozoide, y la fertilización, que es cuando pues, el espermatozoide fertiliza al óvulo, ¿sí? La meiosis es un mecanismo de reproducción celular que solo ocurre en las células de